Estás escuchando Viernes Conspirativo. Al principio de los tiempos, nuestros antepasados, los mexicas, se reunieron alrededor del sol. Decidieron entonces que crearían al mundo y lo poblarían con seres humanos. Es así como los dioses dieron vida a un ser humano gigantesco y también crearon a Ocelotonatiuh, el sol hecho de tierra. Aquellas criaturas medían 7 metros de altura, sus cuerpos eran lentos y sus movimientos muy torpes. Se dice que se caían con mucha frecuencia y que como ya no podían moverse, ahí agonizaban y se morían. 700 años después, los dioses se dieron cuenta de su error y decidieron destruirlos, ya que ni su tamaño ni su inteligencia resultaban de ventaja alguna. Incluso el gran Quetzalcóatl dijo que esos seres no eran dignos de los dioses y sin hesitar derribó al sol. El sol, como era de tierra, se cayó y con él hubo numerosos terremotos. Se hicieron hoyos gigantescos que se tragaron a los humanos. Nadie sobrevivió, excepto aquellos que fueron capaces de convertirse en flores y plantas. Los gigantes son un mito muy recurrente en nuestro imaginario colectivo. No importa a qué parte del mundo vayas, seguro habrán oído hablar de estos seres enormes, tan colosales que no podemos ni empezar a dimensionarlos. Sin embargo, en cada mitología nos cuentan historias diferentes. Nos los presentan como criaturas salvajes, torpes, peligrosas o amenazantes que de alguna u otra manera estaban destinados a desaparecer. En las historias de la antigua Mesoamérica podemos encontrar a los Kinametsin. Aunque existen diversas versiones sobre su origen, el historiador Mariano Beita señaló que fueron los olmecas xicalancas quienes descubrieron a los gigantes en el año 107 después de Cristo. Según se cuenta, los indígenas de este pueblo llegaron a Tlaxcala, Huejotzinco, Chololan y a lo que hoy conocemos como Puebla. Ahí quedaron sorprendidos al encontrarse con hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. Acorde a la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los fragmentos de los códices mesoamericanos dice: a pesar de ser tan bárbaros, los gigantes recibieron de paz a los forasteros y les permitieron poblar en sus tierras, más sujetándolos al pago de cuantiosos tributos y a vejaciones tales que llegó el momento de no poderlos sufrir más y de acabar con ellos. Es así como los olmecas xicalancas decidieron tenderles una trampa para aniquilarlos. Los indígenas les prepararon un gran festín, esperaron a que los gigantes se embriagaran y aprovechando su vulnerabilidad, los asesinaron. En otras historias podemos encontrar a Ymir, propio de la mitología nórdica. La leyenda dice que el coloso, también conocido como Argelmir, fue el primer ser viviente luego de Ginnungagap, traducido como aparente vacío. Él es el fundador de la raza de gigantes Jotunheim, aquellos que amenazan a los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard. Debido a ello, Ymir fue acabado por los dioses Odín, Vili y Ve. Acorde al mito, su sangre derramada ahogó a casi todos los habitantes de Jotunheim, y su cuerpo fue usado por los dioses para crear el mundo de los hombres. Solo 2 Jotun sobrevivieron a la gran inundación, la esposa de Ymir y su nieto Pelgemir, quienes evitaron la extinción de su raza. En la Biblia también podemos encontrar mención de ellos. Dentro del Viejo Testamento, en los pasajes de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, Números 13, versículo 33, y Deuteronomio capítulos 2 y 3, versículos del 10 al 11, se hace alusión a una raza de enormes hombres llamada Nefilim, quienes presuntamente serían producto de ángeles con humanas. Estos seres enojaron a Dios y como consecuencia fueron en su mayoría arrasados durante el diluvio con los hombres. Algunos sobrevivientes como Refaim o Refaitas eran ancestros de Goliat, un soldado enorme que asedió a Israel por 40 días y que no se detuvo hasta que el rey David lo venció con una resortera y una piedra. Claro está, no podemos omitir al origen de todos los mitos. Los sumerios también hablan de estos seres en su obra, la epopeya del Gilgamesh. Aquí se describe como una altura en codos equivalente a 5 metros, pero esto era un aspecto positivo, ya que realzaba su valor como héroes. El historiador danés Saxo Grammaticus argumentaba que tenía que haber existido porque ninguna otra cosa explicaría los grandes muros, monumentos de piedra y estatuas de tamaño colosal.
Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Les damos la bienvenida a Mitos y Leyendas, un especial de Viernes Conspirativo en donde hablamos sobre historias fantásticas y misteriosas de distintas partes del mundo y discutimos cómo repercuten en la actualidad. Como podrán escuchar, hoy nos toca hablar sobre gigantes, un tema muy interesante que, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que los gigantes existieron de verdad? Creo que dan mucho que pensar, algunas teorías respecto. Igual lo que llama la atención es que está inmerso en muchas culturas alrededor del mundo. Los seres humanos gigantes. Hay como muchas cosas que se dicen sobre los gigantes. Estas teorías que en realidad son las montañas, que los gigantes son montañas, pero que están como durmiendo, descansando. Y se hace mucho la pregunta de qué pasaría si un día los gigantes despiertan. ¿Nos matarían? ¿Sería el fin de la humanidad? Es algo que llama mucho la atención, en que sí hay montañas, volcanes, cerros, formaciones geográficas que parecen ser tal cual como lo es Iztaccíhuatl, que es un volcán pero parece ser una mujer dormida. Hay veces que dependiendo de cómo esté la nieve, y creo que ahorita ya no tiene nieve, pero también como desde el ángulo en que la estás viendo se nota muy claro. Igual me parece que hay algunos volcanes en Hawái que también tienen como unas formas muy claras. Incluso creo que Machu Picchu tiene un rostro. Es un rostro. Sí, de eso fíjate que no me he percatado. Te lo juro que forma un rostro. De eso no me he percatado. Igual me parece que en la India, desconozco, porque vi un TikTok así rápido, que hay como una formación que parece como si fuera una serpiente gigante, pero de verdad enorme. Ay, sí me acuerdo de ese. Está muy curioso. Hay algunas montañas que sí llaman mucho la atención porque tienen estas formas peculiares. Y sí, depende de cómo las veas, es como que la forma que cada quien le interpreta. Hay un fenómeno que una vez recuerdo que lo abordamos, no me acuerdo exactamente del nombre, pero este fenómeno habla acerca de que tú le ves rostro o le ves forma a las cosas. Y es algo que pasa mucho, que es algo que tendemos a hacer nosotros y tiene que ver con la perspectiva, con cómo nosotros hacemos imágenes en nuestra cabeza y todo. Entonces puede que en realidad no sean gigantes, pero simplemente como que le estamos viendo esta forma humanoide a las cosas. Pero hay algunas que evidentemente sí me parecen curiosas. No sé si has visto esta en la que México es una sirena. Si lo ves como que desde arriba. Que pues que según los continentes también son gigantes dormidos, y básicamente lo que respecta a México y un poquito de Norteamérica es como si fuera una sirena dormida. ¡Ay, qué bonita! Pues tenemos una bonita forma. Pues está curiosa. Digo, igual como que siempre le vemos formas a las cosas. Por ejemplo, Italia le vemos forma de bota. Ajá. De hecho, el fenómeno de ver rostros en objetos o en cosas inanimadas o donde no corresponde un rostro se llaman pareidolia. Ándale, ese era el nombre que estaba buscando. Pero sí es algo que es muy recurrente en nosotros. Pero fíjate que este es como que uno de esos mitos que sí lo ves muy ejemplificado en historias, sobre todo fantásticas, como esta de creo que es la de los viajes de Gulliver, ¿no? Exactamente. Lo podemos ver en muchísimas más obras como Harry Potter, Hagrid. También podemos verlo, bueno, yo tengo mi referente y ese ya lo había mencionado, que es Attack on Titan, porque se inspira mucho de la mitología nórdica y todo el mito de Ymir, de cómo surgieron los titanes, etc. No voy a ahondar mucho en eso porque luego doy spoilers y pues no es el caso, ¿verdad? Ese es como que otro de los referentes que tengo para los gigantes y que se asocia mucho a más o menos este mito de... Bueno, a estas características que se le atribuyen a los gigantes de que son torpes, de que son tontos, que son lentos, pero al mismo tiempo son peligrosos. O sea, como que los crearon y no tienen un objetivo en específico. Simplemente fue como que un experimento y ya. De hecho, cuando platicábamos de este tema de los gigantes, cuando estábamos pensando en proponerlo y todo, ves que una de mis referencias que yo te dije fue la de la leyenda de los volcanes, en la que es esta leyenda en la que una princesa azteca se enamora de un guerrero
y básicamente huyen juntos y se van tan lejos y que su amor era tan grande que para no ser destruidos se convierten en volcanes. Entonces ahí tienes a Iztaccíhuatl, a la mujer dormida, y a Popocatépetl, que él supuestamente me parece que está de rodillas, entonces por eso como que no se le nota la forma. Igual otro de mis referentes es la cultura egipcia, en la que muchos de sus tallados y esculturas son gigantes, representando a sus dioses de formas muy grandes. De forma enorme, ¿no? Sí. Yo creo que puedes encontrar 1000 historias. En este capítulo no incluimos todas, obviamente, porque son demasiadas, pero al menos en Mesoamérica sí hay como nuestra propia versión de gigantes. Esta narración que les leímos al principio es la de los 5 soles, me parece, que esta narra pues el origen de la humanidad. Y en este mito se creó el mundo 5 veces. Entonces como que los gigantes, digamos que fue la primera prueba y error, los destruyeron y volvieron a crear otros mundos. Entonces digamos que los gigantes son como que el antepasado, el inicio de este mundo. Esto obviamente corre a la leyenda de los mexicas. Pero pues cada mitología, si se pone a investigar un poco, está muy interesante. La de los Jotunheim. E igual me acuerdo mucho de esa por Thor. Por la película que ahí mencionan que son los gigantes de hielo. Y también porque Loki es mitad Jotunheim. Pero está muy fascinante la historia. Sí. Lo que mencionabas de los gigantes, al principio, lo de que hay como 5 soles, como estos 5 experimentos y todo eso. Según, como que aún hay rastros de aquella época, en la que hay muchas mesetas que parecen ser raíces de árboles. Entonces que básicamente, pues son los pocos restos que quedan de aquel mundo, que parecen haber sido cortados, ya sabes. Guay. O sea, son formaciones geográficas que verdaderamente te llenan la mente de posibilidades. Oye, ¿sabes en qué me puse a pensar ahorita que estás diciendo como que cosas de la antigüedad? Cuando hicimos el capítulo de Rapa Nui, de los Moais, Ay, claro. que esos igual están enormes. ¿Podríamos contarlos como gigantes? Es aún más evidente el punto al que nos estamos refiriendo, que es un elemento que está muy inmerso en muchas culturas alrededor del mundo, que no es exclusivo de alguna parte o de algún continente o de algún tipo de ideología, sino que es algo que se comparte. Ay, está muy interesante, digo, así como los Moais debe haber un montón de esculturas, estatuas que estén ahí y no tengan como que una explicación de cómo llegaron allá, pero simplemente están y son colosales. O sea, yo he visto fotos de la gente parada al lado de un Moai y es como que wow, no me lo puedo dimensionar de verdad. O sea, me da como que las cosas que son muy grandes me dan así como que cierto tipo de miedo. No sé si hay algún nombre para esa fobia. Ay, sí, pero me da así cosa. Pero bueno, sigamos. Existen diversas historias mitológicas sobre los gigantes, tan fascinantes que a más de un arqueólogo o historiador les ha surgido la duda de si es posible que estos seres de verdad hayan existido en nuestro planeta. El antropólogo Luis Borrero comenta: no hay registro de tales condiciones dentro del proceso de hominización. Si hubieran existido, seguramente tendríamos alguna evidencia, pues huesos más grandes tienen muchas mayores posibilidades de preservarse. En cambio, tenemos buenos registros de varios homínidos con huesos pequeños y frágiles, que es lo que ha predominado en nuestro proceso de hominización. Un artículo publicado en Discovery Magazine intenta ahondar si, más allá de la mitología, pudieron existir seres humanos anteriores al Homo sapiens que fueran de mayor tamaño que nosotros. Uno de nuestros ancestros primates, el extinto Gigantopithecus blacki, fue la especie de simio más grande que jamás haya existido y vivió en los bosques tropicales de lo que hoy es el sur de China. Al inicio de la última glaciación del Pleistoceno se extinguió, probablemente porque con el cambio de clima su tamaño acabó siendo una desventaja. Por otra parte, en 2010, en la cueva de Denisova, dentro del macizo de Altai, en Siberia, Rusia, un equipo de arqueólogos halló un molar y el hueso de un dedo. Luego del análisis de ADN realizado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, se llegó a la conclusión de que el diente perteneció a una especie homínida hermana que murió hace unos 40.000 años, a la que se denominó denisovanos. Una de las características más llamativas del molar fue su tamaño, más grande que los de los Homo sapiens y los neandertales. Aunque para Borrero el tamaño del molar no representa una prueba sobre la altura ni la complexión del individuo al que perteneció.
Por ende, no podríamos decir que fueron gigantes. De hecho, al libro Historic Haunts of Winchester, Encantos históricos de Winchester, el presidente estadounidense George Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudoun para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes, algo que era muy común. Cuando cavaban para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe documentación de que el también presidente Abraham Lincoln nombró la presencia de gigantes en la zona durante una visita a las cataratas del Niágara. Según se cuenta, cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces, el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han apreciado el Niágara como nosotros lo hacemos ahora. Un dato especulativo y conspirativo es que hace unos años circuló un correo electrónico en el que se afirmaba el descubrimiento de restos humanos gigantes. Como era de esperarse, muchas personas se lo creyeron, pero la realidad es que se trata de fotos editadas que participaban en el concurso Archaeological Anomalies. El objetivo era que los participantes editaran fotografías para mostrar excavaciones con descubrimientos extraños, no vistos en la realidad. Al parecer, National Geographic sacó un artículo narrando el descubrimiento de un esqueleto gigante en 1991 en una excavación en la necrópolis de Fidenae, un territorio adscrito a la Roma de la antigüedad. Para según poder esclarecer que el esqueleto pertenecía a estos seres, buscaron en el cráneo de este los restos de un tumor de pituitaria, la hormona del crecimiento, que había hecho que este tuviese ese crecimiento desmesurado. Otros descubrimientos ayudaron a diagnosticar el gigantismo, como fue el crecimiento durante la madurez del individuo o su pronta muerte ocasionada por problemas cardiovasculares y respiratorios. Aunque tiempo después, National Geographic se anunció en contra de estas afirmaciones y dijo que las fotos en cuestión eran falsas. ¿Te imaginas a la gente de la antigüedad viendo a una persona que mide más de 2 metros, así, asustadísimos? Yo creo que ahorita ya sabemos que hay personas que evidentemente pueden medir un poco más que eso, los jugadores de básquetbol, pero en esa época yo supongo que sí los tomaban como gigantes porque la estatura común era de, ¿qué será? 1.50, 1.60, 1.70. Yo creo que de por sí una persona de 1.80 ya era como que demasiado alto. Ahora imagínate que vean a alguien de 2 metros. Se espantaban. Me parece que también depende como del el territorio en el que estemos hablando. Porque como que hay lugares en los que sabemos que las personas naturalmente son altas, en otras en que las personas son naturalmente chaparritas. En Yucatán. Entonces creo que a lo mejor... Entonces creo que eso es como, depende del lugar, pues ya depende de cuál es la altura que te impresiona, ¿no? Igual creo que hablamos de gigantes de diferentes tallas. En lo que acabamos de hablar son de 2 metros o un poco más. Pero también hablamos de gigantes Ajá. de cientos de metros. Y luego 5 hablamos metros. de kilómetros. De que hay gigantes. Ajá. Hay gigantes Como que de hay mucha diferentes tallas. diferencia. Digo, ajá. Como que yo creo que entre gigantes hay también pues ahí las medidas que varían, ¿no? Así como nosotros, lo que es para un humano estándar. Igual depende de qué parte. Sé que por ahí, por los países nórdicos, lo que es Noruega, Finlandia, la gente es muy alta. O sea, esto recuerdo haberlo visto como que en un programa. De por sí la gente ahí es altísima. Tan solo en México tenemos el ejemplo, ¿sabes? O sea, en el norte del país las personas suelen ser altas. Y aquí en la parte del sur y eso como que no suelen ser altas. Sí, somos bajitos. Esto es pues por nuestro linaje maya. Los mayas tampoco eran altos, eran chiquititos. Éramos hobbits. Umpalumpas. Oye, no, los umpalumpas son más chiquitos que los hobbits, ¿no? O sea, son como 1.20. No sé. No, o miento, no sé. Es que, a ver, según la descripción de Tolkien, los hobbits miden como 1.20, 1.30, o sea, son chiquititos. Y los umpalumpa creo que medirán menos. Voy a googlear cuánto mide un umpalumpa. ¿Cuánto mide un umpalumpa? @Google. Es que creo que alguien ya hizo esta pregunta. Ay. ¿Será? Pero sí, el punto es que somos chiquitos. Ya encontré el dato. A ver, ¿qué dice? El actor que interpretó a los umpalumpas mide
1,32 m. Ok, entonces tal vez son como de la misma altura. Entonces digamos que medirlo de un Oompa Loompa y un Hobbit es más o menos equivalente. Más o menos, digamos, sí, cierto. Ay, Dios. Bueno, pues ahí lo tienen. Eso es lo que mide un yucateco promedio. No es cierto. No es cierto. No medimos tan bajita, pero pues sí somos Casi. chaparritos. Pero bueno, ya pudieron escuchar que hay las fotos que a lo mejor rondan por ahí no son verdaderas. No se han hallado como pruebas contundentes de que los gigantes hayan existido como tal. Yo creo que es algo que queda más que nada en el imaginario colectivo de todos nosotros. Y así como muchos mitos a lo largo del mundo. No sé, creo que a lo mejor pasó esto de que encontraron alguna persona o varias personas que eran más altas de lo que normalmente se concebía en ese entonces y dijeron, ay, son gigantes. Pero pues no es que realmente lo fueran, sino que simplemente eran diferentes. Eran únicos y diferentes. Igual me parece que tiene algo que ver, pues, obviamente las condiciones genéticas de las personas. Hay veces que, pues, nacen con algún cierto defecto o que en etapas no muy normales siguen creciendo. Me parece que la persona más alta registrada viva midió como 2,30 m y algo y sufría demasiado. Sufría demasiado por el hecho de... Le dolía mucho su espalda, sus articulaciones y pues naturalmente le costaba trabajo conseguir cualquier cosa, de que zapatos, ropa, lo que sea, pues obviamente le era muy complicado. Y me parece que murió relativamente joven por muchos problemas que tenía respecto a cómo se había desarrollado su cuerpo. Entonces seguramente tal vez desde siempre el hecho como de este gen que podría llamarse del gigantismo o algo así es algún tipo de desventaja evolutiva, tal vez. Yo creo que sí, digo, ya ves que al principio de los mitos dicen esto, que su altura era precisamente una desventaja, porque se caían y no se podían levantar y eso les hacía como que lentos, así. Así nos verán las hormigas. Oye, sí, no lo había pensado. De que es una perspectiva pues completamente diferente, ¿no? Digo, para los seres que son microscópicos nos debemos de ver nosotros como la cosa más enorme de la vida. Ya. Por eso te digo, ahora imagínate lo que no podemos como concebir que es más grande. O sea, nosotros somos nada. Ay, Dios, no. Ponerse a pensar en escalas y dimensiones es complicado. Sí, o sea, hay cosas que de verdad nunca vamos a poder dimensionar. No, simplemente no. Porque, ahorita me puse a pensar, ¿cómo será percibir el tiempo tamaño hormiga? ¿Ya sabes? Tamaño colosal. Wow. O tamaño, imagínate ser gigante. ¿Sabes qué me parece chistoso? Que incluso nuestras palabras para definir lo grande tienen un límite. O sea, de que empiezas con grande, gigante, enorme, colosal, titánico. Y luego es así como que ya llegaste a un límite. Se acaba. Ya llegaste a un límite y ahora ¿qué sigue? Porque siempre va a haber algo más. Solamente que pues para nosotros ya hay un tope y de ahí ya no sales. Porque Sí. pues nuestra mente funciona de esa manera. A menos que un día elevemos la conciencia, yo creo que ahí ya podrán cambiar las cosas. Elevo la conciencia. Y no sé, si ustedes creen en los gigantes o tienen como alguna otra teoría que no sepamos, o una historia de estas mitológicas fantásticas, nos lo pueden dejar saber. Siempre es interesante conocer historias de otras partes del mundo, o incluso de México mismo, de Latinoamérica, que sí hay varias. Entonces, si saben alguna, cuéntenos, déjenos saber qué piensan. Nuestras fuentes para este capítulo fueron Infobae, El Confidencial, National Geographic, Mitos y Leyendas y México Desconocido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Por ahí siempre les estamos dando actualizaciones, avances de los temas. Hay veces que les dejamos algunas dinámicas para convivir, básicamente. Igual nos dejan ahí saber algunas cosas, así que conéctense por allá. Igual nuestras bandejas de mensajes siempre están abiertas. Cualquier cosa que quieran comentar, decirnos, sugerirnos o lo que sea, nos lo pueden mandar por mensaje. Igual en el Linktree también están adjuntos todas las plataformas en las que nos pueden escuchar. No se olviden de compartir este episodio con un amigo o alguien a quien le podría gustar. Nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima.
Escuchaste Viernes Conspirativo.